Buenos días. Esta ponencia se intitula Hablar y escribir a través de la web, una puesta en escena de nuevas formas de construir comunidad e identidad. La propuesta, en términos generales, plantea que en estos tiempos, sobre todo en términos de la pandemia por COVID-19, se han venido gestando nuevas formas emergentes de construir comunidad, de asociación y de identificación. Estas nuevas formas obligaron a la configuración de nuevas maneras para interactuar en términos personales, laborales, políticos, familiares. La palabra y el lenguaje en general se han convertido en elementos trascendentales precisamente para construir identidad, para construir comunidad y en los propios procesos identificatorios. Esta reflexión hace parte de un trabajo interdisciplinar de los grupos de investigación Lengua y Cultura y Epimeleia de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene el propósito de plantear el debate precisamente en términos de las prácticas del hablar y el escribir, en términos del desarrollo de estas nuevas formas de construir comunidad e identidad y, por tanto, formas de vivir, interpretar y habitar la realidad. Somos partícipes de esta ponencia el profesor Juan Fernando García, el profesor Juan Eliseo Montoya Marín y el profesor Richard Uribe Hincapié. Pues bien, en el contexto de esta reflexión en torno al hablar, al escribir a través de la web y puntualmente las implicaciones que tiene estas posibilidades del lenguaje en un contexto como el de la web y de las posibilidades que ella nos trae, debemos decir que hoy asistimos pues a formas emergentes de construir comunidad, de asociarse y de identificarse. Pues, concretamente, esas posibilidades nos las mostró la web a razón de la pandemia por COVID-19, principalmente durante el 2020. Una situación sin duda única que nos hizo juntarnos en función de consolidar formas de comunicación, interacción y comunidad en diferentes niveles. Eso nos hace pensar entonces en la web, en la internet y en las posibilidades que nos traen a nosotros como sujetos, y que en el contexto pues, de una reflexión en torno al hablar y el escribir nos hace pensar en lo ocurrido o digamos las consecuencias de esa interacción con la web, que Boaventura de Sousa Santos menciona como elasticidad de lo social, es decir, ante una experiencia de pandemia y puntualmente con las oportunidades y también retos que trajo el insertar formas de comunicación vinculadas a la web, nos dimos cuenta de repente que eran posibles unos cambios drásticos, aquellos que otrora no habrían sido posibles, incluso pues en el contexto colombiano y en diferentes instituciones educativas se venía insistiendo en un ejercicio de virtualizar, de ser, digamos, tal vez más amables en torno a esas posibilidades que traía la web. Sin embargo, fue esta situación la que nos puso en torno a una elasticidad que nos hace preguntarnos hoy entonces por el impacto que tiene dicha elasticidad en las configuraciones de identidad, de ciudadanía, de los nuevos ambientes sociales que nos propicia lo digital, y en ese contexto pues también preguntarnos por la palabra hablada y por la escritura. Las redes y las plataformas digitales no son ni buenas ni malas en sí mismas. Por eso plantean un reto muy importante para los docentes y en general para la escuela en estos momentos. No solo en cuanto a objeto de conocimiento, sino también por los retos éticos y formativos que plantean para los docentes y plantean también para las nuevas generaciones. Hay una lucha permanente entonces en este sentido, pues todavía puede verse que la mayoría de quienes tenemos en nuestras manos la tarea formativa
no fuimos educados en la era de la Internet, sino que llegamos a esta tecnología posteriormente, viéndonos compelidos a romper barreras propias de nuestras estructuras fundantes previas. Asimismo, no recibimos formación en este sentido, o porque no existían tales posibilidades o porque no habían sido lo suficientemente estudiadas por parte de quienes fueron nuestros maestros. Asimismo, pues tenemos un reto enorme de romper con algunos paradigmas de los padres de familia, la mayoría de los cuales considera que todo tiempo pasado fue mejor. En este mismo sentido, debemos enfrentar los mismos vicios que han adquirido los chicos, pues como no han tenido quien los acompañe de manera crítica en este camino de la tecnología, sus usos, sus posibilidades, sus riesgos, han reducido el uso de las redes y de las plataformas digitales a lo más mínimo, convirtiéndose inclusive en generadores de problemas de salud física y psicológica que han venido describiendo clínicamente ya la medicina y la psicología. Asimismo, y finalmente, de mayor calado para el docente, ninguno de los planes de estudio, de los planes de área, de los modelos pedagógicos, de los sistemas institucionales de evaluación y de todos los otros documentos propios de las instituciones incorporan o consideran como parte sustancial el uso de estas tecnologías, por lo que sigue habiendo una zanja enorme entre la vida real de los chicos y los elementos tangibles a partir de los cuales se pretende formar integralmente a las nuevas generaciones. Entonces, la relación indisoluble entre lengua y cultura, así como la dinámica propia de la sociedad en relación con la tecnología, y más ahora que la pandemia por COVID-19 prácticamente ha patentado la necesidad incontrovertible de utilizar estos mecanismos para fines académicos y formativos, son basamento suficiente para considerar la trascendencia cada vez mayor de la oralidad, la lectura y la escritura,